República Dominicana, muy buenos días, o más bien desde la República Dominicana, muy buenos días a todos y a todas los que nos escuchan a través de esta transmisión que hacemos todos los días y que hoy es viernes y que terminamos un poco en resumen de lo que ha pasado en el transcurso de esta semana que ya se agota, por lo menos la semana laboral. Tuvimos protestas, tuvimos la situación de la Asociación Dominicana de Profesores, pero ya el ministro de Educación anunció un aumento de un 8% al salario base de los maestros y de las maestras. Eso se va a producir a partir del 1 de mayo. Varios números, ¿verdad? Habrá que subirle ahora con ese 8% de todos los profesores a un aumento bastante considerable en el presupuesto, y ese aumento rondaría cerca de los 5.200 millones en lo que va de este año, cerca de 7.500 millones si llegamos hasta el 2025. Así las cosas, lo que no se sabe es si los profesores se van a amañar, se van a tranquilizar con este aumento, o si seguirán entonces poniendo a cargar la mula bastante pesada a los muchachos y a las muchachas que no tienen más alternativas que ir a las escuelas privadas. El ministro dijo que ya no hay más aumentos, porque no hay un solo centavo más, y en menos de 2 años ya habían subido un 10%. Y bueno, si todos están conformes, incluida la ADP, bueno, pues yo creo que entonces deberíamos de retomar lo importante que es en términos de educación, para ver si nosotros pasamos esta barrera y para ver si pagamos de una vez y por todas esta deuda. Ahora se trata en lo inmediato de terminar con el año escolar y, por supuesto, ese 4% del Producto Interno Bruto, que buena parte se ha tragado en el pago de salarios, sirve para algo más que subirle los salarios a los maestros y a las maestras que lo demandaron en las calles en esta semana y desde la semana pasada. Bueno, pues es todo un desastre. En el plano de lo político, yo creo que hay muy pocas cosas que decir. Por ahí anda Abel hablando de que va a resolver el tema y el problema de la migración haitiana. Prácticamente, según ha dicho, esas mafias en las fronteras van a ser erradicadas en caso de que él gane la presidencia, lo que es muy improbable, porque figúrese usted con los números que le dan la mayoría de las encuestas. Pero él dice que él promete poner en cero esas mafias que trafican con haitianos. Y dicho así, de manera fácil y de manera rápida, por supuesto que uno quisiera, ¿no?, que el candidato presidencial pudiera cumplir esa promesa de campaña, pero hay que reconocer que ese negocio, que es un negocio muy vil y que opera de ambos lados de la frontera, no será fácil de desmontar. Yo creo que ahí es donde hay uno de los principales problemas respecto a la situación que hemos estado viviendo. En fin, que promesas y más promesas en ese sentido, y la poca probabilidad de que al menos el señor Abel Martínez sea quien pueda cumplir con todo esto. El grupo de comunicación Corripios ha estado haciendo una especie de conversatorio con los candidatos presidenciales. Ya fue Luis Abinader, que habló hasta por los codos, lo hizo el propio Abel Martínez, ¿verdad? Yo me imagino que sudó la gota gorda, porque durante 2 horas someterse a una batería de periodistas de verdad, no influencers ni enganchados, hacer preguntas no es una tarea fácil. Y justamente en el día de ayer le tocó al león que cada vez luce más espelucado, al expresidente Fernández, que, bueno, está en una ofensiva. Y Leonel Fernández dijo algo que, aun cuando se quieren rasgar las vestiduras algunos, y dicen hasta que una se la está tomando con el expresidente Fernández, y no se trata de eso, sino se trata de memoria histórica reciente de alguien que, primero, es protagonista, porque es una figura, hay que decirlo, de primera línea en el ámbito en la gravitación política del país, y segundo, fue presidente de la República, y fue presidente de la República durante 3 periodos, y salió muy mal de la presidencia de la República, sin dejar
de reconocer, por supuesto, que el expresidente Fernández tuvo algunos logros, porque, señores, nada, absolutamente nada es absoluto. Ahora, de ahí a negar algunas iniciativas que en tiempos de Leonel Fernández tuvieron un impacto bastante negativo, señores, ahora cuando pretende de nuevo, y pienso yo que como última oportunidad, regresar a la primera magistratura de la nación, eso hay una distancia bastante larga. Dícele Leonel Fernández que él nunca ha privatizado nada, que ellos simplemente capitalizaron. Eso fue durante la participación con el grupo Corripio. Expuso que no, nunca privatizó nada en este país, y que lo que hizo fue capitalizar las distribuidoras de electricidad. Y yo creo que hay que empezar a recordarles algunas cosas al expresidente Leonel Fernández a propósito de estas declaraciones, que al poco tiempo de haberse producido, señores, ya estaban dando un saldo bastante negativo. Este proceso no de capitalización, sino de privatización iniciado con las empresas del Estado a finales de la década de los años 90 por el entonces gobernante Fernández, quien llegó a la vuelta de 5, 6, 7 años, y ustedes pueden buscar los archivos, señores, ya con críticas no solamente de los partidos de oposición, sino del propio gobierno a la iniciativa del expresidente Fernández. Las áreas privatizadas, que fueron las de energía eléctrica, en momentos en que los subsidios al sector energético rondaban los 200 millones, los ingenios azucareros, las empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, atención, los leoneles y los que no quieren que se le toque al león ni con el pétalo de una rosa, los hoteles estatales, los principales aeropuertos del país, porque según él, entonces, para justificarlo, con la ley de capitalización, a nombre de la cual se privatizó, y hay que decirlo, esa ley de capitalización sí ciertamente fue aprobada por representantes de casi todos los partidos políticos, eso tenemos que decirlo. Bueno, pues ellos decían que lo que estaban tratando era de promover la inversión de los recursos frescos y cuantas cosas más, pero señores, la verdad que nada más para tomar algunos sectores, lo que pasó aquí con el tema de energía eléctrica, el caso de la electricidad, que fue el más dramático de todos y el más perjudicial, con ese proceso de privatización que hoy yo pienso de manera taimada está negando el expresidente Leonel Fernández, ese que se presentó en el sector energético nacional con la privatización. Señores, el Estado tenía prácticamente todo el monopolio de la energía, el servicio abastecía el 70% de la población, y las instituciones del Estado que no pagaban luz, el gobierno solo aportaba en subsidio. No 205 millones al mes, para un total de 2.460 millones al año. Esa era la realidad. Y eso daba para tanto, que daba, e incluso, como siempre ha ocurrido en el sector eléctrico, hasta para la corrupción. Después de la privatización, las instituciones del Estado tenían que pagar la energía eléctrica. La oferta solo abastecía el 70% de la demanda, pero el aporte que hacía el Estado se había multiplicado por 6, y llegó entonces a principios del 2000, señores, en el 2007, por ejemplo, a 17.000 millones, de 1.417 millones. Un gasto que fue bastante desbordante. Y, por supuesto, ni qué decir para esto, atención, señor Leonel Fernández, que no privatizó nada, que la generación eléctrica de las principales empresas generadoras era estatal. Y podemos citar el caso de Gejaina y Ejeitabo. Gejaina y Ejeitabo, que son las principales empresas de generación, eran estatales. Y con el proceso de privatización de Leonel Fernández, pasaron al sector privado. Y no solo eso, sino que después estafaron como socias al Estado. Y ahí están las denuncias, y ahí están los expedientes, que por cierto fueron engavetados después por el expresidente Danilo Medina, y que después alguien sacó de la gaveta el caso de Ejeitabo,
de Jaina, fue arbitraje internacional, señores, y extrañamente, porque casi nunca en arbitraje internacional nosotros ganamos la demanda. Y fueron 30 millones de dólares, que por cierto, no sabemos dónde fueron a parar, debían ir a Fomper, pero el desglose de esos 30 millones, al menos yo no lo sé, quizás ellos lo tienen bastante claro. Pero si nos vamos al caso de los ingenios del Estado, eran 10 centrales azucareros que teníamos nosotros al momento de la privatización, y de esos 10, señores, 7 estaban en operación, claro, operaban con algunas dificultades, pero llegó entonces el proceso de arrendamiento y las 10 centrales pasaron a 4 consorcios, de los cuales 2 se fueron a la quiebra, se fueron pa'l carajo, Leonel Fernández, en ese proceso de privatización. Y eso lo decía el mismo director de la fecha del Consejo Estatal del Azúcar, que es Enrique Martínez, que además era vinculado al partido de gobierno, y hablaba de las centrales de Quisqueya, de Santa Fe, de Jaina, Osama, Consuelo, Boca Chica, Amistad. Estaban todos cerrados, se fueron, señores, a la barranca. Y las empresas de Cordes, ni qué decir. La privatización también incluyó 26 empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Cordes, y de esas, ¿saben cuántas desaparecieron? 23 desaparecieron y solo 3 sobrevivieron: Molinos de Lozama, La Tabacalera, Minas de Sal, y todas y cada una de ellas con su lastre de corrupción. Y de La Tabacalera puede dar fe quien les habla, porque en algún momento hizo debidamente documentada la denuncia respecto a lo que ocurrió con el tema de La Tabacalera. Sal y Yeso estaba operando, aportando un 50% de sus ganancias al Estado. La reforma de Corpotel, ustedes me quieren decir qué pasó. Corpotel era estatal, se trataba de la organización que agrupaba los hoteles del Estado. Y en esa área no se hizo mucho, y desde el principio la Comisión de Reforma, la CREP entonces, que estaba amparada en la ley 141/97, decía que se iba a promover el arrendamiento de los hoteles, y simplemente, ¿dónde fue esto a parar? O sea que el sector privado solo invirtió en los aeropuertos una 1/4 parte, que esa es la otra cara de la moneda. Y en el año 1999, la administración de los 4 aeropuertos, le hace Las Américas aquí en el María Montes en Barahona, el Gregorio Luperón en Puerto Plata y el Arroyo Barril en Samaná, fueron traspasados al consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón. ¿Cómo que usted no privatizó, Leonel Fernández? Privatizó hasta lo último, pero no solo privatizó, sino que prácticamente regaló. Y en algunos casos, como en el sector eléctrico y con las empresas distribuidoras de electricidad, tuvo que volver sobre lo andado para que vuelvan a ser estatal. Ahora se está haciendo, te intentan hacer otros experimentos. Mentira suya, señor expresidente, de que nunca ha privatizado nada y que aquí solo capitalizamos. No subestime la inteligencia del pueblo, tampoco subestime la posibilidad de recordar y tener fresco en la memoria esa historia reciente que fueron los 3 años de gestión. Y en el inicio fue cuando comenzó todo ese proceso que, amparado, camuflajeado detrás de una supuesta capitalización que nunca lo fue, privatizó, regaló e hizo lo que le dio la gana con las empresas del Estado. Esa es la verdad. Y la verdad es que yo quiero pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión, que la compartan, que inviten a otras personas a que se suscriban, a ver si seguimos posicionándonos a través de YouTube. Y por supuesto agradecer como siempre a Farmacias GBC, que nos apoya en esta transmisión. 20% de descuento en todos los medicamentos, en todas las sucursales, sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Suscríbase a este canal, cuídese de los aguaceros, vamos a tener mucha lluvia, el suelo está saturado y hay vulnerabilidades, pero también tenemos el dengue, como le contábamos ayer, así que vamos a hacer lo que en nuestras manos esté para que estemos en salud, con bienestar, señores, y muy buen fin de semana para todos y para todos. Un abrazo.